Gracias por acompañarnos en la reconexión con el tema de analgesia para cirugía de hombro. Como hemos visto, o lesiones óseas y la anestesia regional ha tenido gran protagonismo por las ventajas en el control del dolor en comparación con otras técnicas anestésicas. Para abordar este tema nos acompaña la doctora Viviana Mojica y el doctor Felipe Muñoz, a los cuales agradecemos profundamente su participación esta noche. Y bueno, vamos a comenzar con la doctora Viviana Mojica. La doctora es médico cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, anestesióloga de la Universidad del Bosque, máster en anestesia regional basada en anatomía de la Unidad de Barcelona y actualmente trabaja en cirugía ambulatoria con la empresa Compensar. La doctora iniciará con el tema de bloqueo interescalénico y otras técnicas regionales para analgesia en cirugía de hombro. Adelante, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Bueno, como mencionaba la doctora Paola, vamos a hablar del bloqueo interescalénico y otras técnicas regionales para analgesia en cirugía de hombro. Para empezar, debo aclararles que no tengo conflicto de interés. ¿Ven bien la pantalla? ¿Me confirman? Listo. Bueno, el contenido de la charla se divide en 3 grandes bloques. El primero va a ser un recuento anatómico. El segundo, pues vamos a hablar propiamente del bloqueo interescalénico. Después hablaremos de otras técnicas regionales y finalmente las conclusiones. Dentro del recuento anatómico, simplemente para recordar la articulación del hombro, pues vemos que en ella se insertan varios de los músculos, ligamentos y hay otras estructuras como la bursa que pues conforman esta articulación. Y para recordar, en nuestros libros de anatomía, pues básicamente es los músculos que se insertan en el hueso, en esta articulación, pues son inervados por unos nervios y pues esos nervios van a ser los que son de nuestro interés. Como vemos acá, estos son los músculos principales de esta articulación. 4 de ellos, el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular, pues hacen parte del manguito rotador, que es una de las cirugías que más se realizan, pues, en el ámbito hospitalario. Aquí simplemente para resaltar de esta diapositiva que básicamente las raíces de C5 y C6 son las más importantes o las que más se mencionan, incluyendo la raíz de C7, y que juegan un papel muy importante en la inervación de esta articulación, conformando los músculos supraescapular, pectoral lateral, el nervio músculo cutáneo, el nervio axilar y unas raíces, ramas del plexo cervical superficial, que son los ramos supraclaviculares que van a inervar la piel del hombro. Acá simplemente para recordarles, pues, nuestro conocido y amigo plexo braquial, y este es un estudio anatómico más preciso, relativamente reciente, en donde encontraron básicamente en 16 cadáveres que estos 3 nervios principales inervaban esta articulación. Ellos son el supraescapular. Acá resaltan en amarillo la rama sensitiva de este nervio, que va a inervar la cara posterolateral de la articulación, el nervio axilar, que también va a inervar parte de la cápsula glenohumeral, que también tiene un componente sensitivo y algo de la cara anterior de la articulación, y el nervio pectoral lateral, que va a inervar la cara anterior y medial de dicha articulación. Es interesante este estudio básicamente porque nos arroja, digamos, información de la parte sensitiva muy importante para los que manejan dolor crónico, teniendo en cuenta que el dolor crónico de hombre es una patología relativamente frecuente en los consultorios de dolor. Importante también el recuento anatómico es esta estructura, los ramos supraclaviculares del plexo cervical superficial. Acá vemos el punto de ER, que está en el tercio medio del esternocleidomastoideo y es donde estos ramos emergen para inervar la piel de la parte supraclavicular y del hombro, que también tenemos que tener a consideración. Bueno, entramos en materia en nuestro segundo bloque. Básicamente es hablar del bloqueo interescalénico, pro, contra y hacer una pequeña reflexión. El bloqueo interescalénico clásicamente se define como el bloqueo que va a bloquear estas 2 raíces, C5 y C6. Esta imagen es bastante
bonita, porque nos muestra no solamente eso, sino que generalmente el abordaje que es de lateral a medial para llegar a estas raíces nos permite el mismo abordaje también bloquear los nervios supraclaviculares del plexo cervical superficial si elegimos esta técnica regional como anestesia total o anestesia para nuestra cirugía. Importante también tener en cuenta que obviamente los bloqueos no están exentos de complicaciones y las complicaciones de este bloqueo en particular pues tiene que ver mucho con las estructuras anatómicas que están pues cerca al mismo. Entonces si vemos acá en esta imagen nos muestran un nervio que es el torácico largo que inerva el músculo serrato y que permite la elevación de la escápula. Por aquí también pasaría el nervio dorsal de la escápula, entonces cuando hagamos nuestro abordaje tenemos que tener mucho cuidado. Yo aconsejo utilizar el neuroestimulador porque si cuando entra la aguja vemos que hay un movimiento de la escápula, pues debemos redireccionar la aguja porque seguramente estamos muy cerca del nervio y podemos lesionar. Otra de las complicaciones que se describe es la parálisis del frénico, porque básicamente el nervio frénico pasa justo acá por el escaleno anterior y pues es muy frecuente que se pueda bloquear. Entonces, consejo práctico, el bloqueo interescalénico lo ideal es hacerlo extrafacial, en la parte posterolateral de las raíces, no es necesario atravesarnos, no es necesario pasar por encima de ellas, ya que pues ahí corremos mayor riesgo de bloquear el nervio frénico. Obviamente por la cercanía de las estructuras también hay riesgo de punción intradural y anestesia espinal total, aunque es menos frecuente con el uso del ultrasonido porque básicamente estamos viendo todo el tiempo el trayecto de la aguja. Hay autores que describen hacer este bloqueo fuera de plano para evitar precisamente el nervio torácico largo. También es una opción si uno sabe pues, manejar este abordaje fuera de plano. Otras estructuras que obviamente están cerca a nuestro sitio de bloqueo son, pues ya mencionamos el nervio frénico y el riesgo de parálisis frénica. El otro es el ganglio simpático cervical, por lo que hay riesgo de generar síndrome de Horner, pero tener en cuenta que es algo transitorio y va a durar solamente lo que dure el anestésico local que usamos. También por difusión puede haber parálisis o parcial o puede el paciente tener disfonía o ronquera porque pues se llega a bloquear el nervio laringio recurrente que está a este nivel y obviamente las estructuras vasculares que están cerca de este bloqueo como la arteria cervical transversa del cuello también podría funcionarse o incluso a nivel de C7 en la cara anterior pues está la arteria vertebral. Entonces simplemente otro consejo práctico es colocar el modo color en el ecógrafo y antes de abordar o antes de hacer el bloqueo pues mirar que cerca pues no tenemos ninguna estructura que esté pulsátil, porque obviamente las raíces nerviosas muchas veces se pueden confundir con vasos, o al revés. Bueno, este es un bloqueo bastante bueno, es no solo analgésico para cirugía de hombro, sino totalmente anestésico. Como les decía, hay que tener en cuenta las complicaciones que se pueden presentar y respecto a estas complicaciones, pues vamos a hablar básicamente de la parálisis del frénico, que es la complicación más temida, que algunos describen que es del 100%, pero porque se utilizaban volúmenes de 30 mililitros. Ya hay estudios más recientes que muestran que la dosis efectiva mínima llega a ser de 2.6 a 3.6 mililitros. Entonces, simplemente para seguridad, pues uno utilizar un volumen entre 5 y 10 sería más que suficiente para realizar este bloqueo. En esta revisión del 2019, básicamente lo que encontraron es que no hay un volumen en donde la incidencia sea cero. Entonces, lo más seguro para hacer es hacerlo, como les dije, llegar a la parte posterolateral de las raíces, utilizar un volumen entre 5 y 10 mililitros. Mi consejo personal es que utilicen un volumen de 7 mililitros de 5 a 7 y 3 mililitros dejarlo para el bloqueo del plexo cervical superficial justo en la fascia posterior del músculo esternocleidomastoideo cuando estamos retirando la aguja. Esto también porque hay que tener en cuenta que cuando hacemos este bloqueo del plexo cervical superficial, pues también corremos el riesgo de que por difusión se nos vaya hacia el escaleno anterior y también se paralice el frénico. Respecto al uso de coadyuvantes, pues se han descrito muchos, pero los que han mostrado efectividad real son la dexametasona, que prolonga el bloqueo entre 6 a 8 horas, y la dexmedetomidina en concentraciones de 50 microgramos en 1 mililitro, o algunos dicen 1 microgramo por kilo, que prolonga el bloqueo de entre 7.5 a 12 horas. Entre los dos, ¿cuál es mejor? Al parecer funcionan igual de bien. En lo personal, yo utilizo
por costo efectividad más la dexametasona. Y lo otro a tener en cuenta es que la dexmedetomidina aplicada perineural también tiene efectos sistémicos de sedación, de hipotensión y de bradicardia. Entonces, para tenerlo también en cuenta. La otra opción que uno tendría para prolongar el uso del bloqueo es el uso del catéter perineural, pero eso sería tema pues de otra charla. Básicamente, esta es como la reflexión que les pongo porque pues es de mis bloqueos favoritos, lo uso mucho para cirugía de hombro. Los invito pues básicamente a utilizar volúmenes más bajos, aunque hay descritos de 15 mililitros, 20 mililitros. A veces tenemos el miedo de usar menos volumen porque no nos va a funcionar, pero realmente con estos volúmenes en la difusión se ve que funciona muy bien y en la práctica clínica realmente son eficientes. La incidencia de la parálisis del frénico, incluso siguiendo estas recomendaciones, nunca va a ser de cero. Y lo mínimo que llega a ser o que llega a describirse en los estudios es del 15%, o el 20%, o el 27%, pero 0% no llegamos a tener de incidencia de parálisis del frénico con este bloqueo. Sin embargo, pues no hay que descartarlo y hay que mirar riesgo-beneficio porque es de los más completos y que vamos a estar completamente seguros, junto con el bloqueo del plexo cervical superficial, de que estamos dando anestesia total con este bloqueo. Aquí para retomar lo que decía la doctora Paola, básicamente lo que muestra los estudios en general y en esta revisión sistemática nos dan la razón. Utilizar cualquier tipo de técnica regional está por encima de la anestesia general en cuanto a control de VAS de dolor. Aquí está el VAS en recuperación, VAS a las 12 horas y VAS a las 24 horas. La anestesia general está resaltada en rojo. Vemos que cualquier técnica regional que se use definitivamente es mucho mejor que la anestesia general, incluso cuando vamos a ver el consumo opioide, ahorita que está en tendencia y en boga lo de anestesia pues libre de opioides, en que realmente utilizar cualquiera de las técnicas regionales va a ser mucho mejor que la anestesia general por sí sola. Entonces, esta también es una invitación para utilizar la anestesia regional en cirugía de hombro, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, otras técnicas regionales. Cuando uno se pone a mirar, básicamente en la literatura describen muchísimos que funcionan bastante bien, como son el bloqueo supraclavicular, el infraclavicular. Aquí les voy a hablar algo más del abordaje costoclavicular, el bloqueo del tronco superior, el bloqueo supraescapular, que hay dos abordajes, uno anterior, uno posterior, sumado al bloqueo axilar, y hay unos dos nuevos, relativamente nuevos, que es el ESP, que se puede hacer a nivel cervical o torácico, y un bloqueo que describen en un reporte de caso clínico que lo traje a propósito de esta charla que me pareció bastante interesante, que es un bloqueo perinervioso de la articulación, el bloqueo PENC. Bueno, aquí para recordar simplemente el bloqueo supraclavicular se hace a nivel, pues por encima de la clavícula y buscamos esta imagen, ver la primera costilla justo por debajo del plexo, la arteria supraclavicular en este caso y el plexo braquial a nivel lateral de la misma. El abordaje pues es como un supraclavicular normal, se puede ir al corner pocket y se ha visto que funciona pues para dar analgesia en cirugía de hombro. Los volúmenes que usan en los estudios son de 20 mililitros, algunos se atreven a utilizar 15 mililitros, pero entre 15 y 20 mencionan que pues genera buena analgesia para la cirugía de hombro. El bloqueo infraclavicular, como les dije, este abordaje el costoclavicular, pues básicamente porque al poner el transductor justo acá debajo de la clavícula e identificar estas estructuras, tenemos que los tres cordones del plexo braquial van a estar compactos y es un buen sitio de única punción para hacer un bloqueo del plexo braquial. Se cree que es por difusión retrógrada del anestésico local hacia las raíces que genera analgesia en el paciente. Hay unos que combinan este bloqueo con el bloqueo supraescapular a nivel posterior o con el bloqueo axilar. El bloqueo del tronco superior es una variación del interescalénico, en donde simplemente se desplaza el transductor hacia distal, luego de tener las raíces, y vemos esta estructura que es el tronco superior. Y para ser más exactos, acá se ve la división anterior, la división posterior y el nervio supraescapular. Entonces, por vía anterior también se puede hacer el bloqueo supraescapular y pues el bloqueo del tronco superior sería buscar que se difunda justo en el tronco superior. Volúmenes de 15 mililitros describe la literatura.
Como les decía, el bloqueo supraescapular se puede hacer por esa vía anterior o por una vía posterior buscando esta muesca de la espina de la escápula, identificar estas estructuras, la arteria supraescapular, y justo al ladito de ella pues va a estar el nervio supraescapular. Este abordaje lo utilizan más en dolor crónico, pero también es una buena técnica analgésica para cirugía de hombro que podemos implementar. Acá es donde se pondría el transductor, básicamente, para este bloqueo, y el bloqueo axilar, que generalmente buscan bloquear los dos para dar analgesia en cirugía de hombro, es colocar el transductor justo en la cabeza humeral, identificar el deltoides, acá se ve el húmero, y buscar la arteria circunfleja, y justo al ladito de la arteria circunfleja está el nervio axilar. El bloqueo ESP, pues hay, digamos, dos formas de hacerlo. Una es colocarlo como si fuera un bloqueo interescalénico, pero mirar la parte posterior, mirar el escaneo posterior e ir a buscar la apófisis transversa para hacer, pues, el bloqueo ESP. O el clásico, que simplemente es con el paciente en decúbito lateral o en prono, buscar la apófisis transversa, lo del erector de la espina e irse justo pues acá entre el erector de la espina y la apófisis transversa para dejar el anestésico local. Y este es pues lo que les mencionaba, un reporte de caso de un bloqueo PENC, un bloqueo pericapsular, que se hizo en 2 pacientes para cirugía de húmero proximal. En uno de ellos funcionó como anestesia para la cirugía de húmero proximal, en el otro sí le dieron anestesia general. Y básicamente es buscar el músculo, el deltoides, el tendón subcapsular, el húmero, e irse acá entre el tendón y el deltoides, y ahí depositar el anestésico local. Bueno, como ven, hay realmente una variedad gigantesca de técnicas regionales que funcionan para cirugía de hombro y que la literatura las respalda. Y como ven, hay una serie de artículos de ensayos clínicos controlados por montones de diferentes años de publicación, en donde estas diferentes técnicas que les menciono se ve que funcionan, que sirven como analgesia para cirugía de hombro. Si se pone uno a ver metaanálisis o revisiones sistemáticas, de esto hay más de bloqueo de nervio supraescapular, también se ve que funcionan. Hay cantidad desbordante de literatura al respecto, pero más allá de la literatura o lo que vemos, ¿qué se concluye de estas técnicas regionales? Básicamente que la analgesia es similar, no necesariamente la anestesia es similar al bloqueo interescalénico, que sigue siendo el gol estándar para analgesia para cirugía de hombro. Lo otro que se ve es que hay una menor incidencia de parálisis diafragmática entre más distal sea el bloqueo. Es decir, la incidencia no llega a ser 0% de parálisis clínica ni para el bloqueo interescalénico, ni para el supraclavicular, ni para el tronco superior, ni para el supraescapular vía anterior. Sin embargo, podemos decir que la incidencia, hasta lo que se ha reportado, es de 0 para parálisis clínica, para el costoclavicular o el infraclavicular, para el bloqueo supraescapular vía posterior, para el bloqueo axilar vía posterior también. El bloqueo PENC que mencionaron en el reporte de caso y el bloqueo ESP también al parecer mencionan que hay una incidencia de 0% de parálisis diafragmática. Ahí viene entonces pensar básicamente de qué se beneficia de nuestro paciente. Pues si lo que queremos definitivamente es abortar la anestesia general, pues básicamente el bloqueo de elección va a ser el bloqueo interescalénico más el plexo cervical superficial. Pero si simplemente queremos dar analgesia, podemos tener toda esta serie de técnicas regionales que se le puede aplicar a nuestros pacientes y que va a ser bastante buena como analgésico en cirugía de hombro. Si elegimos estas otras técnicas como anestesia única, pues tenemos que hacer la salvedad de que de pronto hay una zona que puede que necesite un refuerzo por el parte del cirujano, o dependiendo del tipo de cirugía, de pronto el paciente no se beneficia de estas técnicas. Estoy simplemente desmitificando un poco lo de la parálisis del fénico, porque, como les decía, la incidencia no llega a ser del 0, pero teniendo en cuenta estas consideraciones de hacerlo extrafacial a 4 milímetros de las raíces, disminuye la incidencia. Usar volúmenes entre 5 a 10 mililitros para estas raíces, pues también disminuye la incidencia de parálisis del fénico. Y lo otro también es que en pacientes jóvenes casi que no hay ningún problema con que paralicemos el fénico. Pueden sentir algo de disnea,
que pasan los pocos minutos o si acaso van a necesitar un poquito de suplencia de oxígeno por unas horas, lo que dura el bloqueo. Y es muy raro, aunque lo que más le tememos es a la falla ventilatoria, que incluso pacientes con algo de enfermedad pulmonar hagan falla ventilatoria por paralizar uno de los frénicos. Eso también lo digo como experiencia personal. Y pues básicamente eso era lo que les quería comentar en estos minutos, porque sé que la hora pues no es la más cómoda para todos. Quería pues recordarles finalmente unas conclusiones, que es básicamente el conocimiento anatómico es muy importante para elegir qué técnica regional vamos a usar. El bloqueo interescalénico definitivamente sigue siendo el gol estándar para analgesia y para anestesia en cirugía de hombro. Y como les decía, hay otras técnicas regionales que si bien proveen una analgesia muy buena para cirugía de hombro, no necesariamente es la mejor técnica anestésica. Y si lo que buscamos es disminuir la complicación más frecuente, que es la parálisis del frénico, pues podríamos pensar en estas otras técnicas, incluso para darlas como anestesia única, que pues ha funcionado pues en muchos casos. Eso es lo que traía para ustedes. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctora Viviana. Invitamos a todos los asistentes a que vayan colocando sus preguntas para que al final podamos responderlas. Y bueno, el siguiente invitado es el doctor Felipe Muñoz. El doctor realizó el Fellowship de Anestesia Regional y Manejo de Dolor Agudo en Toronto, Canadá, y actualmente es anestesiólogo del Hospital Universitario Mayor Mederi en la ciudad de Bogotá. El tema de la charla es anestesia regional de hombro. ¿Qué consideraciones básicas debo tomar? Adelante, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias a Lasra por esta invitación. Es un gusto estar acá. Vamos a dar inicio entonces con esta siguiente charla. No tengo conflictos de interés. Y el esquema de esta charla primero es decirles que está dirigida a médicos que estén en sus niveles iniciales y estén haciendo su curva de aprendizaje en anestesia regional, operadores no expertos. Traté de recopilar muchas de las preguntas que nos hacen frecuentemente colegas, residentes, internos especiales que estén rotando en anestesia regional sobre anestesia regional pues para cirugía de hombro, pero quiero hacer un enfoque especial en seguridad. Me parece importante hacer un enfoque en la seguridad porque tenemos dos factores. Por un lado, tenemos acceso a plataformas como YouTube y redes sociales que nos brindan videos, nos brindan imágenes pues muy didácticas para, digamos, aprender las técnicas de anestesia regional. Y por otro lado también tenemos un uso mayor del ultrasonido en los últimos años. Eso hace que cada vez más podamos acceder a estos equipos y esto ha hecho que las técnicas de anestesia regional pues lleguen a más operadores y también lleguen a más pacientes. Y yo creo que esto es algo positivo, pero también hay que reconocer que si no hay un adecuado entrenamiento en estas técnicas, podríamos llegar a hacer daño con unas de estas técnicas. Traigo acá esta página de internet. Es una organización que me parece muy diciente el logo que tienen en su web. La visión de esta organización de la Anesthesia Patient Safety Foundation es que nadie sea lesionado por el cuidado anestésico. Yo creo que si bien es cierto que podemos aplicar muchas técnicas de anestesia regional, pues no debemos perder este objetivo de vista que debe ser, pienso yo, nuestra prioridad número uno, la seguridad perioperatoria. ¿Qué estructuras debo cubrir con un bloqueo para analgesia o anestesia de hombro? La doctora Viviana nos ha hecho un muy buen recuento de lo que es la anatomía, entonces no me voy a detener mucho en esto, pero quiero que tengan en cuenta una cosa, que cuando uno va a poner un bloqueo y uno está comenzando y uno digamos que está haciendo su curva, dice, bueno, listo, el cirujano va a hacer tal cirugía, entonces miremos qué parte del cuerpo va a incidir y va a
a estar expuesta a la incisión como tal, y entonces busca uno un diagrama parecido a este. Pero recuerden que estos diagramas muchas veces muestran la inervación cutánea y la inervación del tejido celular subcutáneo, pero debemos también mirar la inervación ósea. Entonces, si bien es cierto que nervios como el supraclavicular, rama del plejo cervical superficial o el nervio axilar o el nervio supraescapular son los más importantes en cuanto a la inervación cutánea, pues lo cierto es que también tenemos inervación ósea y que debemos tenerla en cuenta. Y acá entonces encontramos que los nervios supraclaviculares, así como el nervio supraescapular, son importantes para la inervación de la clavícula. Pero, por ejemplo, para la inervación de la escápula, perdón, el nervio torácico largo y el nervio subescapular también son muy importantes. Y para la cabeza del húmero, pues tenemos nervios como el nervio axilar, el nervio radial también. Entonces, recordemos que debemos también mirar osteotomas, no solo dermatomas, y tenemos que revisar muy bien cuál es la inervación ósea de las estructuras que están involucradas en una cirugía. Entonces tenemos pues básicamente estas estructuras en un diagrama muy parecido al de la doctora Viviana, y entonces podríamos decir que las alternativas ya han sido discutidas, pero probablemente de todas las alternativas que fueron discutidas en la charla previa, si estamos comenzando en nuestra curva de anestesia regional, tal vez queramos quedarnos con estos dos bloqueos, el bloqueo interescalénico y el bloqueo del tronco superior. Los otros bloqueos se pueden realizar, es mejor realizarlos con la supervisión de un operador que tenga la experiencia, y realmente no son necesarios en niveles iniciales en la anestesia regional. Les traigo acá también esta publicación, es una de varias donde se postulan una serie de bloqueos básicos que se denominan los bloqueos del plan A, como bloqueos que son de muy alto valor y que deberían estar dentro del armamentario de todo anestesiólogo, es decir, operadores no expertos para realizar. Y me parece interesante ver esto porque hay mucha gente que dice, no, el bloqueo del tronco superior está muy de moda y ya no se está haciendo bloqueo interescalénico. Como lo dijo la doctora Viviana, el bloqueo interescalénico sigue siendo el estándar de oro para anestesia y analgesia de hombro, y tan es así que es el primero en la lista de estos bloqueos fundamentales de alto valor, los bloqueos del plan A. ¿Qué otros bloqueos encontramos acá? El bloqueo del plejo braquial a nivel axilar, el ISP, el bloqueo de la vaina de los rectos, el bloqueo femoral, el bloqueo del canal de los aductores y el bloqueo ciático popliteo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el bloqueo interescalénico? Recuerden, usamos un transductor lineal de alta frecuencia y que lo que vamos a hacer es ubicar las raíces del plejo braquial a nivel interescalénico entre el escaleno anterior y el escaleno medio, y lo que vamos a hacer es intentar depositar anestésico local en ese surco interescalénico para proveer adecuada anestesia de analgesia del hombro y asimismo también lograr algo de diseminación hacia el plejo cervical superficial para bloquear los nervios supraclaviculares. El bloqueo del tronco superior, como lo dijo la doctora Viviana, es una variación, se describió en Toronto en el año 2014, y recordemos que iniciamos cómo iniciaríamos un bloqueo interescalénico ubicando la raíz de C5, la raíz de C6 y la raíz de C7 en el surco interescalénico, y iríamos más hacia distal, de proximal a distal y de superior a inferior hacia caudal, encontrando el momento en el cual se unen la raíz de C5 y C6 y conforman el tronco superior. Y esta es la estructura que intentaríamos rodear con anestésico local para lograr nuestro bloqueo del tronco superior. ¿Por qué debo tener especial cuidado con mi aguja y los nervios en el hombro? Creo que es importante hablar de esto. Este estudio es un estudio cadavérico publicado en el año 2008. Los autores de este estudio realizaron varios cortes del plejo braquial a nivel interescalénico, a nivel supraclavicular
a nivel infraclavicular y a nivel subcoracoideo, y llevaron los cortes para un análisis más detallado desde el punto de vista anatómico. Y lo que miraron fue la proporción de tejido neural, es decir, de fascículos y de estructuras nerviosas, axones como tal, a comparación de la composición del nervio en términos de tejido conectivo no neural. Acuérdense que los nervios se componen de no solo los axones, sino también de tejido conectivo no neural que le da soporte al nervio periférico. Y encontraron algo muy interesante, encontraron que en los cortes más proximales, más cerca a la línea media, la proporción entre tejido conectivo neural y, perdón, no neural y tejido neural era de 1:1, pero yéndose más hacia distal, en los cortes más distales, la proporción de tejido conectivo no neural era mayor a comparación de la proporción de tejido neural o de axones como tal. Y esto es importante porque podemos tener dos escenarios. Un escenario sería tener uno de estos cortes en donde hay mucho tejido conectivo y no tanto tejido neural, y tenemos una punción inadvertida del nervio periférico con nuestra aguja. Si realizamos una inyección, como estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla, a este nivel, pues más probablemente vamos a realizar una inyección en el tejido adiposo o en el tejido conectivo no neural, y es menos probable que esto termine en una lesión significativa desde el punto de vista neurológico, una inyección intraneural pero extrafascicular. A diferencia de lo que pasa en el escenario B, al lado derecho de la pantalla, donde tenemos una relación 1:1 entre tejido conectivo no neural y tejido neural, relación 1:1. Si entra una aguja a este nivel, es más probable que la aguja termine ubicándose en una posición intrafascicular, es decir, que entre en contacto con los axones, y si realizamos además una inyección a este nivel, pues es mucho más probable que haya un daño axonal y una lesión nerviosa. Entonces, el mensaje es, tratemos a los nervios proximales con mucha precaución, porque a nivel proximal, donde hacemos el bloqueo interescalénico y donde hacemos el bloqueo del tronco superior, los nervios van más descubiertos, tienen menos tejido conectivo y es más probable una lesión neurológica. Y si miramos las incidencias de lesión neurológica asociada a la anestesia regional en la literatura, encontramos exactamente lo mismo. Por ejemplo, la incidencia es del 0.2% para un bloqueo distal, pero es casi del doble, hasta el 0.4% en bloqueos más proximales, como en sitios para el bloqueo interescalénico. Entonces, la recomendación es tengan especial cuidado con estos bloqueos. Estos bloqueos son algo diferentes por la composición del nervio periférico. El nervio periférico está más desprovisto de protección, no tiene tanto tejido conectivo, las raíces están más desnudas, por decirlo así, y es más probable una lesión neurológica a este nivel si no manejamos adecuadamente nuestra aguja. Esta es una pregunta que ya me han hecho varias veces. Suelo realizar bloqueos para hombro bajo anestesia general. ¿Es esto seguro? Antes de avanzar, quería comentarles una cosa. La cirugía artroscópica de hombro se relaciona con lesión neurológica hasta en un 10% de los casos, y esto sucede por tracción quirúrgica. O sea, no estamos hablando de bloqueos de anestesia regional, nada, sino solo por el tipo de procedimiento, hasta un 10% de los pacientes pueden tener lesión neurológica. Si el paciente va a una cirugía de hombro en decúbito lateral, también pueden hacer estos pacientes neuropraxia transitoria hasta en un 10% de los casos. Los puertos de artroscopia pueden pasar muy cerca a algunos nervios y pueden lesionar el nervio axilar o el nervio músculo cutáneo. Y si bien es cierto que hay algunas cirugías como cirugía abierta del manguito rotador, donde no hay tanta lesión neurológica, menos del 2%,
Lo cierto es que hay otras cirugías que son más mórbidas desde este punto de vista. El reemplazo total de hombro anatómico puede presentar lesiones difusas del plejo braquial hasta en un 17% de los casos. Entonces, fíjense, no es nada despreciable la lesión neurológica en este tipo de procedimientos solo relacionadas con el procedimiento como tal. Entonces, es claro que el procedimiento como tal puede causar lesión neurológica, pero nosotros también podemos causar lesión neurológica con nuestras técnicas de anestesia regional. Y este es un artículo que vale la pena leer en algún punto del entrenamiento en anestesia regional. Es una serie de 4 casos que reporta el doctor Benumov en Anesthesiology en el año 2000. Y básicamente son 4 pacientes que son llevados a cirugía de hombro, reciben anestesia general, reciben un bloqueo interescalénico y cuando el paciente termina la cirugía y termina la anestesia, se encuentran anestesia total espinal, pérdida permanente de las funciones neurológicas en extremidades superiores e inferiores por compromiso de la médula espinal a nivel cervical. Entonces, imagínense ustedes un paciente que viene para una cirugía de hombro, se le pone un bloqueo, como usualmente se hace, y sale ni siquiera en silla de ruedas, con aún más compromiso. Entonces, en ese orden de ideas, una de las conclusiones del doctor Benumov es que la anestesia general puede ser considerada como una contraindicación relativa para el bloqueo interescalénico. Y si bien es cierto que estos bloqueos fueron realizados sin el uso de ultrasonido, hay que recordar también que el uso de ultrasonido hoy por hoy todavía no ha demostrado en la literatura disminuir significativamente la incidencia de lesión neurológica. Nos da tranquilidad, pero con todo y eso no ha logrado disminuir la incidencia. Y en ese mismo orden de ideas, pues la ASRA tiene, digamos que guías desde hace un tiempo, donde es muy claro que el bloqueo interescalénico no debería ser realizado en pacientes anestesiados o muy sedados, y la recomendación es clase 1. Y en términos generales, cualquier paciente que vaya a ser llevado a una técnica de anestesia regional no debería recibir esa técnica de anestesia regional bajo anestesia general o bajo sedación profunda de manera rutinaria. Obviamente hay escenarios donde el riesgo-beneficio, por ejemplo en anestesia pediátrica, pues realmente hay que utilizar la anestesia general para dar nuestras técnicas de anestesia regional, pero no debe ser una práctica rutinaria en adultos y creo que este es un punto muy importante desde el punto de vista de seguridad. Muchas publicaciones que básicamente resaltan la importancia de mantener el paciente despierto para que nos avise si siente dolor con la inyección, si siente parestesias con la inyección o con la manipulación de la aguja, lo cual nos indicaría que es posible que no estemos en una ubicación segura y debamos reposicionar nuestra aguja. Y creo que esto aplica especialmente para los que estamos hasta ahora realizando nuestra curva de aprendizaje en técnicas de anestesia regional. ¿Cuántos bloqueos necesito para adquirir experiencia suficiente en anestesia regional para hombro? Hay estudios hechos en cadáveres y realmente con múltiples técnicas de anestesia regional, no solo para hombro, que muestran que básicamente las tasas de éxito se estabilizan y son más confiables y las curvas de aprendizaje logran llegar a una meseta después de 28 bloqueos realizados. Esto bajo supervisión, donde hay una retroalimentación constante entre cada intento para optimizar y refinar la técnica. Sin embargo, si vemos evidencias retrospectivas ya específicamente para hombro, y acá estamos hablando del bloqueo interescalénico porque es el bloqueo que conocemos desde hace más tiempo, el bloqueo del tronco superior y otros abordajes, digamos que son más recientes. Entonces la mayoría de la literatura para hombro se enfoca en interescalénico, pero igual es importante ver estos números y este estudio retrospectivo es bastante ilustrativo. Es muy clara la relación inversamente proporcional
entre la tasa de complicaciones y el número de bloqueos que haya realizado el operador. Es decir, si yo he realizado pocos bloqueos, es más probable que yo me encuentre con una complicación versus si he realizado muchos más bloqueos. Asumiendo que mi experiencia está con una técnica de anestesia regional adecuada. Y en ese orden de ideas, en estas gráficas, yo creo que arbitrariamente podríamos trazar una línea acá alrededor de 100 bloqueos para que, digamos, la tasa de complicaciones pueda ser considerada como aceptable. Entonces, la recomendación sería, si están todavía en un número inferior a este, acompáñense, traten de que sus bloqueos sigan siendo supervisados. Siempre que haya alguien con más experiencia, llámenlos para que puedan así refinar adecuadamente sus técnicas de anestesia regional. ¿Qué debo saber acerca de la parálisis del nervio frénico? Yo creo que mucho ha sido explicado muy bien por la doctora Viviana. Este artículo es interesante porque aquí tenemos una tabla que es bastante ilustrativa. Tenemos los bloqueos más recientemente descritos para anestesia y analgesia de hombro. Y quería resaltar dos cosas. Por un lado, los estudios, cuando uno los va a ver, son heterogéneos en cuanto a cómo se define la incidencia de parálisis hemidiafragmática. Puede ser completa o puede ser parcial, y los puntos de corte hechos con ultrasonido de la zona de aposición y ultrasonido del domo diafragmático también pueden ser diferentes. Entonces, no todos estos estudios son comparables. Eso por un lado. Y por otro lado, reforzar lo que la doctora Viviana estaba mencionando muy bien, que es no solo el bloqueo interescalénico, yo diría que ninguna técnica alrededor de la clavícula puede garantizarnos 0% de parálisis hemidiafragmática, ya sea completa o parcial. En algún lado encuentra uno algo de compromiso y hay que individualizar si al paciente que uno tiene enfrente ese compromiso, si sea parcial, pueda o no ser relevante desde el punto de vista clínico. Ya desde el año 92 era muy evidente los efectos pulmonares del bloqueo interescalénico. Fíjense ustedes, capacidad vital forzada se disminuye de un 20 a un 30% en los individuos, y como ya lo hemos mencionado, el 100% de los individuos van a tener este tipo de compromiso. Y en ese orden de ideas, una de las recomendaciones es: si el paciente no es capaz de tolerar una reducción de 25% de la función pulmonar, probablemente no sea un buen candidato para un bloqueo interescalénico, y posiblemente tampoco lo sea para otras de las técnicas como el bloqueo del tronco superior, que en algunos estudios puede oscilar entre el 30 y el 70% de incidencia de parálisis hemidiafragmática. Quiero también traer acá unas banderas rojas de unos escenarios clínicos donde puede haber parálisis diafragmática que no está relacionada con la anestesia regional. Recuerden que algunos pacientes que han sido llevados a cirugía cardíaca pueden tener parálisis diafragmática posoperatoria permanente. Se cree que el uso de hielo y agua nieve para protección miocárdica puede hacer que haya lesión del nervio frénico. Otros pacientes que han sido llevados a cirugía de cuello, cirugía esofágica o manipulaciones torácicas mediastinales muy amplias, trasplante pulmonar, neumonectomía, esos pacientes pueden tener parálisis diafragmática. Se pueden presentar al anestesiólogo con preexistencia parálisis diafragmática. Otros escenarios, compresiones, por ejemplo, aneurismas de aorta, bocio, mielopatías, cáncer de pulmón, enfermedad de von Recklinghausen, patologías inflamatorias como la sarcoidosis, dermatomiositis, lupus, síndrome de Sjögren o enfermedades desmielinizantes, accidente cerebrovascular. Todas esas pueden tener, dependiendo de la ubicación, el compromiso que tengan a nivel del sistema nervioso central, parálisis hemidiafragmática. Y asimismo, recordemos también que pacientes que no toleran bien
estas reducciones de la función pulmonar pueden ser pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, intersticial difusa avanzada que requieran de oxígeno, hipoventilación alveolar, obesidad mórbida, apnea del sueño muy severa, y hay que entrar a individualizar cada paciente y cada tipo de procedimiento, el plan analgésico, si vale o no la pena realizar un bloqueo de estos en esas condiciones, o si hay una duda significativa de que el paciente pueda tener una parálisis diafragmática. ¿Por qué es importante? Porque, digamos, si el paciente tiene como preexistencia una parálisis diafragmática del lado izquierdo y yo le hago un bloqueo interescalénico del lado derecho, pues ese paciente es más probable que tenga dificultades respiratorias después del bloqueo. ¿Qué volumen debo utilizar para evitar parálisis diafragmática? Lo que mencionaba la doctora Viviana resuena mucho con esto. Básicamente no hay una respuesta mágica. Sabemos que cuanto más volumen utilizamos, más incidencia de parálisis diafragmática. Si usamos 20 mililitros, prácticamente todos los pacientes van a tener parálisis diafragmática después de un bloqueo interescalénico. Si reducimos el volumen a la mitad, podríamos llegar al 60, y ya usando volúmenes de 5 mililitros podemos tener entre 25 y 50%. Y este principio también aplica para el bloqueo del tronco superior. Usar volúmenes de 5, 10 mililitros está bien, creo que es una buena recomendación. Creo que si ustedes están comenzando su práctica de anestesia regional, podrían llegar a usar 15 mililitros. Creo que también es una práctica adecuada, y en la medida que van ganando experiencia pueden ir disminuyendo el volumen. Realmente no debemos estar haciendo estos bloqueos en pacientes donde tenemos una duda razonable de que toleren esa parálisis semidiafragmática, así que partimos del hecho de que van a poder tolerar esa parálisis diafragmática sin problema. ¿Qué tanto necesito acercar mi aguja en el bloqueo interescalénico y el bloqueo del tronco superior? Les traigo acá lo que típicamente considerábamos era la distribución anatómica de las raíces en el surco interescalénico, y tenemos 3 estructuras circulares hipoecoicas en ese surco: arriba C5, más profundo C6 y más profundo C7, a manera de semáforo. Hoy por hoy sabemos que esto no es tan cierto. Sabemos que la raíz de C5 probablemente sí sea esa estructura hipoecoica circular más superficial entre el escaleno anterior y medio, pero realmente las 2 estructuras circulares abajo probablemente sean la raíz de C6, que tiene una configuración de bifurcación y luego llega al tronco superior. Entonces, esto es importante porque si yo realizo una inyección entre esta estructura superior y la estructura del medio, pues estoy realizando una inyección entre C5 y C6. Pero si realizo una inyección entre la estructura del medio y la estructura de abajo, probablemente esté realizando una inyección intraneural en la raíz de C6, y esto aumenta la probabilidad de tener lesiones neurológicas asociadas al bloqueo. Recuerden también que no todo es el semáforo C5 y los 2 de C6 abajo. Fíjense ustedes que a veces tenemos variantes anatómicas interesantes, como lo veíamos en las gráficas de anatomía. Puede haber estructuras vasculares muy cerca del surco interescalénico. Entonces, por ejemplo, acá al poner el Doppler color, como lo recomendaba la doctora Viviana, podemos encontrar una arteria. Esta probablemente sea la arteria cervical transversa. La recomendación entonces es: hagan un escaneo, tómense su tiempo, hagan un escaneo dinámico, miren cómo discurren las estructuras. Una arteria no va a discurrir exactamente con las raíces, y van a poder identificar estas estructuras, y si hay duda van a poder utilizar el Doppler color para salir de las dudas. Este estudio es interesante, publicado en el 2016. Es un estudio controlado aleatorizado. A 20 pacientes les realizaron una inyección interescalénica convencional, como la que mencionábamos anteriormente, y a otros 20 le hicieron una inyección extrafacial, más lateral. Y básicamente esto es lo que tenemos. Entonces tenemos el primer grupo que se hizo la inyección tradicional, y el otro grupo donde se hizo la inyección a 4 milímetros
del el surco interescalénico como tal. Y fíjense lo que encontraron: la reducción en porcentaje de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio forzado y del pico flujo expiratorio fue menor en el grupo que recibió esa inyección extrafacial a 4 milímetros más distante. Y por el contrario, además, sí encontraron más tasas de parestesia y más tasas de disfonía en la inyección convencional, la inyección que se hace inmediatamente al lado de las raíces de C5 y C6. Y si bien es cierto que el bloqueo se demora un poquito más en actuar, la latencia es un poco mayor, pues es debatible si esos 7 minutos, porque no es más lo que encontraron estos autores, si esos 7 minutos en verdad son clínicamente significativos. Por el contrario, no encontraron ninguna diferencia en términos de scores analgésicos en recuperación en las 24 horas y consumo de opioide o tasa de satisfacción de los pacientes. Así que la invitación sería a que no se acerquen tanto si están comenzando a hacer anestesia regional. Manejen las raíces con mucho respeto, con mucha precaución. No es necesario tocarlas, entrar e inyectar tan cerca de ellas, porque vemos que en términos prácticos no hay diferencias entre una técnica y otra. Y les traigo lo que están haciendo algunos grupos. Son inyecciones subparaneurales del tronco superior. Este artículo fue publicado el año pasado. Recuerden que el tronco superior se divide en una división anterior, una división posterior, y lo que están haciendo estos autores es inyectar entre esas divisiones o entre la división posterior y el nervio supraescapular. Nuevamente, si ustedes están comenzando, ustedes pueden encontrar estas descripciones en la literatura. Esto no es necesario. Estos estudios son de no inferioridad. No quiere decir que estas técnicas sean superiores, y sí implican acercarse mucho más a los nervios, y en manos no expertas podrían significar un riesgo mayor. Esta es la técnica pues, previamente descrita, donde se hace la inyección, pero fíjense que la manipulación de la aguja y la punta de la aguja está muy cerca de estas estructuras que típicamente tratamos de respetar mucho cuando estamos comenzando nuestra curva de anestesia regional. ¿Qué otras estructuras nerviosas debo cuidar? Ya lo mencionábamos también anteriormente. Fíjense ustedes que no solo es tener en cuenta la raíz de C5 y C6, sino el nervio dorsal escapular y el nervio torácico largo, como se mencionó en la charla previa. Acuérdense que es posible identificarlo en más del 90% de los pacientes si hacemos un escaneo juicioso y buscamos estos nervios dentro del músculo escaleno medio. Es importante, muy importante, hacer un escaneo dinámico, subir y bajar y ver cómo las diferentes estructuras se van moviendo y van discurriendo de forma diferente dentro del surco interescalénico y dentro del escaleno medio también. Fíjense que una aguja puede pasar muy cerca de estos nervios, y si no tenemos cuidado podemos lesionarlos. Y aunque sea descrito para el bloqueo interescalénico, también las podemos encontrar si estamos haciendo un bloqueo del tronco superior. Una última recomendación en cuanto a seguridad. En 2014 se publicaron estas listas de chequeo que son muy útiles. La idea es implementarlas para nuestros bloqueos. Recuerden verificar la identificación del paciente, alergias, el estado de anticoagulación, y no solo para nervio periférico, sino también para anestesia neuroaxial. Acuérdense que hay que verificar el tipo de procedimiento y el consentimiento que esté firmado, cuál es el plan de anestesia regional y que el sitio esté marcado. Acuérdense que si el paciente cambia de posición, esto es un factor de riesgo para equivocarnos de lado con el bloqueo. Tenemos que tener todo el equipo no solo para hacer el bloqueo, sino también para manejar las posibles complicaciones de una anestesia regional. El paciente siempre debe estar monitorizado. Siempre medidas de asepsia y antisepsia. No es infrecuente que esto se haga con guantes de manejo, que se haga con la sonda desprotegida,
la recomendación es siempre proteger la sonda del ecógrafo. Esto además va a aumentar la vida útil del ecógrafo y va a disminuir la tasa de infecciones asociada a la anestesia regional. Y siempre utilicen guantes estériles. Y por último, hagan un timeout justo antes de puncionar al paciente. Puntos clave entonces para llevarnos: el plejo braquial a nivel supraclavicular es más lábil y es más propenso a lesiones a comparación de otras localizaciones anatómicas. No es recomendable la realización de anestesia regional para hombro bajo anestesia general, especialmente si hasta ahora estoy adquiriendo una curva de aprendizaje y experiencia en anestesia regional. La posibilidad de parálisis de nervio frénico es real, no solo con el interescalénico, sino también con el tronco superior. Disminuir los volúmenes ayuda, pero no es garantía de ninguna manera, así que hay que tener precaución en pacientes de alto riesgo y hay que hacer un análisis riesgo-beneficio si el paciente se beneficia o no del procedimiento. No es necesario acercar tanto la punta de la aguja al plejo braquial cuando realizamos este tipo de bloqueos. Tengamos precaución con las estructuras nerviosas que van junto con el plejo braquial y recuerden también implementar estas listas de chequeo antes de anestesia regional en sus instituciones. Eso era lo que tenía para ustedes. Muchas gracias por la invitación y espero que esta charla les ayude a realizar anestesia regional de una manera más segura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, pues tenemos varias preguntas por parte de los asistentes. Felicitaciones a ambos también. Y bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Una de ellas ¿es buena opción realizar bloqueo interescalénico posterior a la cirugía de artroscopia de hombro? ¿Qué opinan? No sé si quieras comentar algo, Viviana. Realmente es mejor, en términos generales, hacerlo antes de, por varias razones. Pues una, la anatomía no está deformada como lo menciona quien hizo la pregunta. Dos, hacerlo antes, incluso si vamos a dar anestesia general, como mencionaba Felipe, pues simplemente es un mecanismo de seguridad, hacerlo con el paciente despierto. Y por la tercera razón, básicamente, es que disminuye el consumo anestésico durante la cirugía, dure lo que dure. O sea, hay artroscopias que duran 1 hora y otras que duran 6 horas, no sé, pues eso puede variar según la complejidad. Y definitivamente es mejor hacerlo antes de, porque incluso disminuye el requerimiento anestésico del paciente. Hacerlo después de, pues es el escenario en que tenemos que de pronto el anestesiólogo que dio el caso no está familiarizado con la anestesia regional y el paciente sería como un bloqueo de rescate en recuperación porque el paciente no puede del dolor. Sí se puede hacer, pero creo que Felipe mencionaba muy bien en que en ese caso pues es mejor buscar a alguien que tenga más experticia para que haga el bloqueo, porque pues puede que esa alteración en la anatomía pues lo dificulte. En lo personal es mejor antes de todo hacer el bloqueo. Sí, yo quería de Totalmente. pronto complementar. Em, Hay cirugías de hombro que se pueden realizar con el paciente despierto y hay otras que no son tan viables, pese a que a uno le quede perfecto el bloqueo. Hay diferentes configuraciones, las mesas quirúrgicas son diferentes, las técnicas quirúrgicas de cada cirujano son diferentes. Hay, por ejemplo, posiciones en silla de playa que son muy extremas, otras no tanto. Hay unos soportes que van a la cabeza que pueden ser supremamente incómodos para el paciente despierto. Entonces es muy importante contextualizar la práctica de cada uno y lo que se está haciendo con los cirujanos propios de cada institución y en cada país. Si uno va a dar anestesia general, precisamente para que el paciente tolere mejor el procedimiento, me parece muy útil el bloqueo antes de, por lo que está diciendo Viviana, estas posiciones de silla de playa hace que los pacientes pues tengan unos cambios hemodinámicos que son importantes y acuérdense que los episodios de desaturación cerebral en la posición de silla de playa pues están directamente relacionados también con qué tanta hipotensión hace el paciente. Entonces, en lo personal, en mi práctica me parece supremamente útil que uno le pone un bloqueo de estos al paciente y el paciente requiere mínima anestesia general únicamente, básicamente para que se quede dormido
pero la anestesia es casi que fundamentada en la técnica de anestesia regional. ¿Qué tiene de malo esta aproximación? Que lo que muestran los metaanálisis es que, por ejemplo, un bloqueo como el interescalénico, el bloqueo como tal no dura más de 6-8 horas. Los beneficios analgésicos se extienden un poco más allá, pero el bloqueo realmente resuelve pronto. Entonces, si la cirugía dura 4 horas, pues a las 4 horas posoperatorias ya al paciente se le está despertando el bloqueo. Entonces, creo que contextualizar muy bien la práctica, ver qué tipo de cirugía se va a realizar, qué posición van a utilizar y obviamente también mencionar que los bloqueos en recuperación también son una opción. Por ejemplo, si el procedimiento es algo diagnóstico, no requiere mucho trauma tisular y es un procedimiento que digamos es mínimamente invasivo, pues podría ir muy bien, inclusive sin un bloqueo, si por ejemplo hay algunas de las consideraciones previamente mencionadas en cuanto a parálisis de mi diafragmática. Y ya en el posoperatorio, un bloqueo de rescate podría ser también una alternativa muy válida. Se puede hacer en la unidad de cuidados posanestésicos, eso es algo que hay que tener en cuenta también. No solo son bloqueos preoperatorios, a veces también hay que hacer bloqueos posoperatorios. Entonces, creo que depende de cada escenario, cada paciente, cada cirugía y cada equipo quirúrgico. Gracias, creo que quedó claro. Bueno, la siguiente pregunta, ¿existe alguna inervación en la parte posterior del hombro que deba bloquearse si se piensa en bloqueo anestésico? Es decir, aparte de un bloqueo interescalénico, ¿deben bloquear en la parte posterior del hombro algún nervio para lograr una anestesia completa? A ver, lo que le puedo comentar a la persona que está haciendo esta pregunta es que con un bloqueo interescalénico bien puesto, con adecuada difusión, con un volumen bien puesto, no necesariamente mucho volumen, pero sí un volumen bien ubicado, uno puede tener anestesia total del hombro, tanto anterior como posterior, inclusive con una inyección eh, cerca a las raíces. Podemos tener también diseminación hacia proximal y tener un cubrimiento del plejo cervical superficial sin necesidad de hacer una segunda inyección complementaria. Entonces, yo diría, básicamente, el bloqueo interescalénico va a dar un adecuado cubrimiento a todas las estructuras anatómicas necesarias para que haya una adecuada analgesia y anestesia, si es necesario, del hombro. Ok, gracias. Doctora Viviana, esta pregunta va para usted porque sabemos que sus profesores insisten mucho en este tema cuando usted hizo el fellow. Y es, ¿qué opina de la mezcla anestésico local, ya sea bupivacaína o ropivacaína, con la mezcla de lidocaína? Bueno, realmente en este punto en particular, en mi práctica personal, yo las mezclo. Lo que se sabe realmente es que cualquier tipo de mezcla o de sustancia que llegue a los nervios tiene potencial de toxicidad, digámoslo así, en términos prácticos. No le suma valor agregar la lidocaína a la bupivacaína, es decir, si lo hiciéramos con solo bupivacaína no habría ningún problema. De hecho, digamos, en mi práctica personal, cuando el paciente va a recibir anestesia general por la posición en que está, porque en decúbito lateral es más incómodo o lo que sea, yo prefiero usar solamente bupi sola, 10 centímetros máximo, y eso es como lo que utilizo habitualmente. Respecto a las mezclas, los farmacólogos puros hablan de que uno no debería mezclar medicamentos porque finalmente uno no sabe qué ocurre a nivel microscópico y estas sustancias pues, se pueden alterar. En la práctica que llevo, pues realmente no he visto ninguna diferencia en cuanto a tiempo de latencia, da igual si uno lo hace solamente con Lido, solamente con Bupi o mezclando las dos, porque cuando uno las mezcla lo que hace es disminuir las concentraciones de ambas. Digamos que yo utilizo ese principio cuando las uso juntas, es disminuir concentraciones, pero también se puede diluir la Bupi con solución salina y disminuir concentración. Eso es en mi práctica personal, no he tenido ninguna complicación. También sé que no hay ninguna diferencia respecto a tiempo de latencia, que uno diga, no, es que el alido va a hacer que sea menos latencia, como mencionaba Felipe, son 7 minutos cuando colocan la aguja un poquito más retirada, que realmente los 7 minutos son los que nos da mientras posicionan al paciente. Entonces, las mezclas en lo personal creo que no están mal.
y en lo que he leído y he revisado, tampoco es que den una ventaja usar mezclas o no usarlas. Respecto a la parte de farmacocinética, pues habría un conflicto como de interés y podría de pronto alterarse una sustancia con respecto a la otra, o eso podría ser tóxico, pero por ahora pues no hay nada que esté demostrado pues realmente en la literatura. Muchas gracias. Yo quería Muy de bien. pronto complementar diciendo que, por ejemplo, en práctica, no sé si Viviana también lo hace. Yo también mezclo lidocaína con bupivacaína, básicamente porque pues, la escuela de Toronto es muy dada a esas mezclas para garantizar unas condiciones quirúrgicas en el menor tiempo posible, aunque pues como lo dice Viviana, esto pues, realmente es debatible. Pero en bloqueos puramente analgésicos, si yo quiero solamente un bloqueo analgésico donde yo no tengo el- el- la preocupación teórica de que necesito que actúe rápido, pues podría utilizar únicamente bupivacaína. Y asimismo puedo utilizar concentraciones menores de bupivacaína, típicamente bupivacaína al 0.25%, al 0.2, al 0.125, es suficiente para lograr un efecto analgésico, diferente a cuando yo busco un efecto anestésico. Si estoy usando bupivacaína para lograr un bloqueo anestésico, tengo que irme, si el paciente es adulto, tengo que irme a concentraciones más altas, bupivacaína al 0.375%, bupivacaína al 0.5%. Ok. Bueno, otra pregunta que va un poquito ligada con esta que acabamos de responder es que ¿qué experiencia tienen con adyuvantes, ya sea dexametasona o dexmedetomidina? Mm, Bueno, la verdad es que mi experiencia es muy limitada. Para mí la seguridad es fundamental y seguridad no solo desde el punto de vista médico, sino también médico-legal. Las sustancias para inyección perineural pues siguen siendo off-label y yo creo que pues no quiero ser el primero que las utilice antes de que aparezcan en guías y que haya como una recomendación sólida desde el punto de vista académico. Entonces me he mantenido muy lejos de usar adyuvantes. Me parece que la diferencia entre usar dexametasona perineural o usar dexametasona endovenosa realmente no es lo suficiente como para justificar el uso rutinario en mi práctica clínica y por eso escojo utilizar dexametasona endovenosa, que además pues tiene otros beneficios desde el punto de vista de analgesia multimodal, que se ha demostrado principalmente es con la dexametasona endovenosa, náusea y vómito posoperatorio. En ese orden de ideas, pues por esa razón, siempre uso dexametasona como adyuvante endovenoso, pero no como adyuvante perineural. Doctora Viviana, ¿usted utiliza algún Bueno, adyuvante como estos? digamos que yo he usado, pues como dice Felipe, pues nada, no hay nada que tenga la recomendación, pues uno va porque simplemente son estudios, pero en la práctica personal sí lo he hecho en algunos casos. Digamos que por costo-efectividad me parece mucho más barato usar dexametasona que una ampolla de dexmedetomidina, pues viendo costo efectivo. Lo otro que no me llama mucho la atención de usar dexmedeto es que lo que se describe en la literatura, y de hecho nunca lo he usado, es que puede tener el efecto sedante y también los efectos sistémicos que produce la dexmedetomidina endovenosa. O sea, también puede haber bradicardia, también puede haber hipotensión, también puede haber mayor sedación. Entonces, digamos que pues viendo que se absorbe sistémicamente y que es un poco más costosa la dexmedetomidina, digamos que no me he atrevido a hacerla. Conozco un colega que se dedica a anestesia regional desde que yo era residente. Él me comentaba, para esta charla igual le pregunté algunas cosas, pues de qué pensaba él de la analgesia para cirugía de hombro, y me decía que en su práctica él sí utiliza dexmedetomidina a una concentración de 1 microgramo por kilo, que eso da más o menos lo que les mencionaba, más o menos 50 microgramos, porque tampoco se ve mayor diferencia en usar más concentración y sí se aumenta el riesgo pues, de los efectos sistémicos de la dexmedetomidina. Y me decía que en su práctica personal él hacía seguimiento a los pacientes y sí notaba que duraba un poco más los bloqueos. Lo que decía Felipe con respecto a la duración, es cierto que reportan que dura entre 6 horas, 8 horas el bloqueo interescalínico solo,
y pues a propósito de la charla hice un seguimiento más juicioso en alguna serie de pacientes que pues les puse dexametasona y efectivamente sí prolongó la duración del bloqueo eh, hasta las 12 a 16 horas. Lo que dice Felipe también es cierto, hay estudios que dicen que endovenoso da igual que perineural, pero cuando uno se pone a revisar la literatura, también hay estudios que dicen sirve más perineural que endovenoso, o sea, uno encuentra todo en la literatura. Pero hay que hacer, o sea, lo que les decía, es algo muy puntual porque cualquier sustancia que le coloquemos cerca al nervio puede ser potencialmente neurotóxico. Y si, como lo menciona Felipe, hablamos de seguridad, pues básicamente riesgo-beneficio, si usted quiere arriesgarse a que tenga algo de toxicidad nerviosa por esa sustancia adicional, pues no lo haga. Si usted tiene un paciente, un caso particular en que usted dice definitivamente este paciente se beneficia de esas horas de más, la literatura pues soporta en parte, así no sea como unas guías como tal, en que la duración sí va a ser mayor, pero habría que ver como el caso particular que uno piensa. O porque no hay disponible un catéter perineural o no se colocar un catéter perineural. También es una opción. O sea, yo no lo digo, no quiero sonar como en contra de Felipe, pero yo creo que hay que individualizar el caso. O sea, en ese caso no a todos, pero hay que pensarlo como una opción que puede estar también pues presente para tener en cuenta. Sí, yo revisé algunos estudios acerca de esto y realmente decían que sí lo prolongaban, pero realmente no era mucho el tiempo, o sea, lo prolongaban 4 horas, 6 horas, y uno pues espera que por colocarle un ayudante pues tenga una prolongación como un poquito más amplia en cuanto a horario. Pero bueno, sigamos con la siguiente. Esta me parece una duda bastante interesante. Dice, si en caso de elegir una técnica de bloqueo de tronco superior, ¿qué otro lugar recomienda para reforzar, para usarla como procedimiento anestésico en caso de un paciente con EPOC, GOL3, oxígeno dependiente para una cirugía de hombro y evitar bloqueo de frénico? Bueno, yo creo que, como ya lo mencionó Felipe en su charla, ahí no hay, o sea, se puede bloquear el frénico. Simplemente al abordar esa sola técnica de tronco superior, corre el riesgo de bloquear el frénico incluso en un paciente con un EPOC severo. Entonces, básicamente hay que mirar riesgo-beneficio y aunque el paciente se le pueda paralizar el frénico, no necesariamente quiere decir que el paciente haga falla ventilatoria por haberle hecho el bloqueo. Entonces habría que mirar mucho riesgo-beneficio. Con el tronco superior, de pronto la incidencia puede ser un poco menor, utilizando volúmenes de 15 mililitros o por debajo de 15 mililitros. Con ese bloqueo solito podría ser suficiente para darle pues anestesia al paciente. De pronto se podría reforzar con un bloqueo del plexo cervical superficial, sería como el refuerzo, pero el bloqueo del plexo cervical superficial también corre riesgo de que paralice el frénico. O sea, creo que ahí sí es una cuestión de la anestesia en sí misma, que uno tiene un plan A, un plan B, y si uno eligió esa técnica en un paciente con EPOC, pues su plan A es que la anestesia funcione y que si produjo parálisis frénica en ese paciente, eso no sea clínicamente significativo y se lleve a cabo la cirugía. Pero el plan B es que pues puede que lo que decía Felipe, esa disminución de su capacidad vital del 25% sea significativa y pues tengamos que alistar un tubo, intubarlo, soportarlo ventilatoriamente y pues definitivamente también hay que aclarar que la parálisis frénica debería solamente estar lo que dura el anestésico local que usamos. Es decir, que el paciente podría, digamos, extubarse sin problema en unas horas. Entonces, pues también para que la gente no le tenga tanto temor, porque a veces uno mira riesgo-beneficio, mejor le hago el bloqueo y si cualquier cosa pues lo intubo, pero si el bloqueo me funciona, pues mucho mejor porque no lo tuve que intubar. Y si pues funciona y no me pues no hubo evidencia clínica de que esa parálisis generara algo en el paciente. Pero pues ahí sí va como criterio de cada quien. Si hiciera un tronco superior y quiero estar segura, pues tendría que sumarle el plexo cervical superficial que de pronto puede que sí, puede que no por difusión se llegue a bloquear. Sí, yo creo que no es una respuesta única ni una respuesta fácil. Se han descrito muchas alternativas en la literatura. Un costo clavicular, pues digamos que podría ser, pero a mi modo de ver las cosas no garantiza que no haya compromiso del nervio frénico.
Puede haber, por ejemplo, una inyección selectiva de la raíz de C7, esa es una opción también. Se puede hacer un bloqueo supraescapular subomoioideo, más un nervio axilar también, bloqueo un poco más distal o peri, digamos, el PENG que describía Viviana, eso también digamos que se puede intentar. Entonces creo que hay algunas alternativas. Lo que sí es cierto es que en estos escenarios es mejor apoyarse. No es un escenario para un principiante, ni mucho menos. Estos son bloqueos que son más avanzados y en la medida en la que usamos menos volumen, pues necesitamos más destreza con la aguja y más destreza con las técnicas. Entonces creo que es un caso interesante. Habría que pedir un segundo concepto, pedir apoyo y supervisión para el bloqueo, inclusive que lo haga el bloqueo la persona que más experiencia tiene para ir a la fija con el bloqueo, con el menor volumen posible. Y digamos, si se puede hacer la cirugía únicamente con anestesia regional, sin intubar al paciente, pues eso sería muy bueno desde el punto de vista pues, de la anestesia regional, porque podríamos evitarle la intubación al paciente, pero por otro lado también tenemos la disminución en esas pruebas de función pulmonar que describíamos en las charlas. Entonces, realmente no es una decisión fácil de tomar y hay que individualizar cada caso, qué tipo de procedimiento es, si se puede dejar un catéter y usar bajos volúmenes a través del catéter, utilizar un catéter únicamente con lidocaína, por si pasa algo, tenemos un efecto que al suspender la infusión va a desaparecer más rápidamente. Podemos inclusive lavar con solución salina a través del catéter para tratar de que el efecto desaparezca, eso también se ha descrito. Entonces, nuevamente, requiere técnicas más avanzadas y requiere individualización del caso, del paciente y de la cirugía propuesta. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, y miren, para concluir, hay una pregunta. ¿Cómo debo abordar las complicaciones de un bloqueo interescalénico con parestesia o déficit motor o sensitivo después de haber pasado el efecto del bloqueo? Bueno, lo primero es que no hay que alarmarse. Yo sé que hemos dicho que el bloqueo no dura mucho, 6, 8 horas. Lo cierto es que, por ejemplo, en el fellow hacíamos el ejercicio de llamar a todos los pacientes que recibían todos los bloqueos. Y pues sí, digamos que el bloqueo interescalénico no dura mucho, pero también teníamos pacientes, como cada paciente es diferente, teníamos pacientes donde el bloqueo duraba más. Y yo tengo, digamos, conocidos que me dicen, es que yo sentía todavía los efectos del bloqueo más allá de 24, 48 horas. Entonces, si bien es cierto que pues no queda uno muy tranquilo, con el hecho de que después de 12 horas el paciente todavía sienta los efectos anestésicos del bloqueo, pues digamos que afortunadamente la inmensa mayoría de pacientes que van a tener compromiso neurológico lo van a hacer de forma transitoria y es un pequeño porcentaje que van a terminar en un compromiso permanente. Entonces, lo primero sería, digamos que dar un parte de tranquilidad en ese sentido. Obviamente, si hay dudas con respecto a la integridad de los nervios, pues también hay que hacer una valoración multidisciplinaria. Si hay alguna lesión neurológica puntual, pues también digamos que hay que identificarla y apoyarse en otros servicios, pero en términos generales no hay que alarmarse tampoco si el paciente a las 6 horas, a las 8 horas dice que todavía siente algo bloqueo. Lo importante es ver la tendencia a desaparecer y a resolver los síntomas que son más probablemente en ese caso atribuibles al bloqueo. Y ya digamos que definitivamente si esto persiste más allá del día o 2 días posoperatorios, pues sí hay que entrar a mirar pruebas de función neurológica, pruebas electromiográficas y apoyarse en otras especialidades, siempre y cuando pues no tengamos dudas de complicaciones quirúrgicas. Es importante también hablar con el cirujano tratante. Gracias.
Doctor Felipe, doctora Viviana, muchas gracias por su participación, a los asistentes también. Les queremos recordar que este material va a ser subido a la plataforma y los esperamos para el próximo Larga Conexión. Muchísimas gracias y buena noche a todos.